Estamos en la segunda sesión más formal de Merienda Cena con Ad Absurdum, aunque sería la tercera sesión en Twitch. Eh, a ver... Sí, me dicen ya que funciona. Así que perfecto. Em, y bueno, hemos vuelto para lo mismo que hicimos el otro día. Solo que eso sí, más breve y más conciso. Hemos cogido algunas cosillas más breves. Vamos a hablar un poco al principio de... Bueno, un poco por encima de cómo va la cosa con la vida. eh, y luego ya contamos cada uno una pequeña historieta para pasar el rato. Vaya. Así que nada, ¿cómo vais? Bien, Pues bien, bien, bien. el confinamiento ya está pasando factura, ahora me he dado por la repostería, pero por lo demás bien. Ese es un producto que en los... me he fijado que en el súper, ahora papel higiénico el que quieras, pero no hay ni lejía ni harina. Eso no hay Está Eh, manera de tirando, encontrarlo. está tirando mucha gente por la repostería. Sí. Tengo ya varios amigos que han pasado imágenes de pan, han hecho pan. Hmm. Es lo sí. que os digo, estamos volviendo a tiempos pretéritos. De hecho, el otro día se me quejaban y he traído pan hecho en casa, ¿vale? Hostia, Que el pan tremendo, tremendo pan. Y el queso, por supuesto, queso albino murciano y un poco de cheddar. Un pues tiene poco. pintaza el pan, ¿eh? El pan está crujiente, aguanta un montón de tiempo. Si es que fíjate, esto. Masa madre. ¿No lo estás vendiendo? O sea que ya hay merienda cena. A mí me ha faltado el pan para que tenga más aspecto de posguerra, porque me he traído aquí fruta, Sí, para pelarme mi fruta, aquí mi kiwi, mi plátano, y me he acordado de que mi abuelo se comía la fruta con pan, sobre todo los plátanos y la fruta así muy dulce, lo comía todo con pan, que era una cosa pues de eso de la posguerra, sí. para acompañarse con pan que alimentaba más. Y para darle así un ambiente más de, pues eso, de supervivencia y de posguerra que estamos viviendo, tenía que haber eso, tenía que haberme comido plátano y la fruta con pan. Por eso Yo voy a no, cortar un poco, voy a dejar cortar un poco para ir comiendo. Que además ya me echan Sí, la porque además bronca. Sí, te han dicho por el chat que enseñarlo y no comerlo de parguelas. en eso estoy, poco a poco. Y nada, bueno, pues estamos un poco... Tenemos historias distintas, o sea, una historia distinta cada uno, como la otra vez. Eh, yo... Bueno, no comento nada, no comento nada. Luego comento cuando empiece. Pero lo que sí es que iba a proponer un sistema nuevo de reparto de quién empieza primero y todo eso. Porque es verdad que jugar o hacer una piedra, papel, tijera en Twitch queda un poco raro. Y sobre todo por el retraso que hay en... por el retraso que hay en la retransmisión. Ahí iba a proponer un juego, pero me ha dicho David, no, vamos a invertir hoy en fin, la posición de cada uno y así, pues bueno, ya vamos tirando y la próxima vez ya habrá juego. Si es que hay próxima vez y si es que hay juego. Eh, Así que hoy empiezo yo, pero bueno, si queréis comentar algo más antes de empezar, tampoco para no alargarnos tampoco mucho. Aunque luego podemos no, yo cortar un par esta de parte. cosas solo. Eso que dicen de que los plátanos se pelan mejor por el otro lado es mentira, ¿vale? Yo lo he comprobado muchas veces. Y dicen, no, es que los monos lo hacen así en la naturaleza. Bueno, a ver quién es la especie más evolucionada, es decir, a ver quién ha evolucionado más. ¿Mono o nosotros? Es que no es argumento válido eso. Bueno, y que he seguido con el reto de las chaquetas futbolísticas. Vale. Para que... O sea, ya hay merienda cena y hay nueva chaqueta de Isaías. Por cierto, se te corta un poco ahora mismo por lo menos a mí, te veo como a trompicones. Sí, Peor que el sí, la otro día. imagen te va saliendo a trompicones. Dos observaciones. Ha entrado Mejugenia. ¡Oh! Así que Hombre, ¡Un para ella. saludo! Que además ya le Vamos, pudimos conocer hace no segunda. mucho tiempo. Bueno, ya no me acuerdo cuánto Bueno, tiempo. yo todavía no he podido. Qué maja. Y una observación que tengo yo es que el otro día dije que Tintín era de facha Y te han pegado. y... No. Que me he estado fijando en la foto de Abascal y Hoy. no hay nada de Tintín. Ah, vale, vale. O sea que igual no es tan facha. Abascal, digo. No Tintín. Claro, Tintín es la... En fin. Tengo que comentar 5 cosas generales de Absurdum antes de empezar. Primero, hay nueva entrada en el blog de hoy, además, de la línea esta que comentamos el otro día que hemos empezado, que se llama Encerrados, que va sobre la Primera Guerra Mundial. No sé si sabéis, quiere decir algo. No, esta vuelve a ser una republicación. Pero no diga hemos eso, hombre, no actualizado diga la eso. información. No diga eso. Vale, perdón. Mentira por delante. Completamente nueva.
En adabsurdum.es la podéis encontrar. Segundo punto, Hungría. Madre mía. Le iba a decir. Vaya tela. Isael, eres un poco la muerte, ¿eh? A ver desde qué habla hoy. Sí, le he puesto 4 velas negras a Hungría. El otro día hablamos de Hungría en el primer programa que podéis ver tanto en nuestro canal de YouTube como en Twitch, que está guardado. Y justo al día siguiente o a los 2 días, pues bueno, ya habéis visto las noticias. Tercer punto antes de empezar, un poco de autobombo. Hasta el 5 de abril, 5 de abril, ¿no? Sí. Está rebajado el Pene Perdido de Napoleón, está a 1,89 en versión digital, para pasar un buen rato ahora en fin, en esta situación actual de confinamiento. Podéis echarle un ojo, está en Amazon, está en la Casa del Libro y en FNAC. Pero también voy a decir una cosa, con el cuchillo en la mano de cortar el queso. Además rojo. Sí. Es de estos de cerámica que se pusieron de moda hace unos años. Mucho mejor esperarse y comprarlo en librería. ¿Por qué? Exacto. Primero, porque ayudamos a las librerías, pequeño comercio, si es pequeña librería. Y segundo, porque también ayudamos más a Absurdum, porque llevamos más dinero nosotros de los libros de físico que de los otros. Entonces, Yo quiero hacer un matiz. ahí está la Se cosa. puede comprar. Quiero hacer un matiz. Se puede comprar el electrónico Y luego. comprar el físico también. Ahí, vale. Siempre se pueden comprar las dos versiones, exacto. Una para la Siempre se playa. puede comprar. Luego, el hilo de Twitter que llevamos actualizando desde el día 1 de confinamiento sigue actualizándose. Estamos metiendo cosas gratuitas para pasar el rato, cosas históricas, artísticas, musicales, pero relacionadas con la historia, etcétera. Sigue actualizándose. Podéis ir allí a echar un ojo en nuestro Twitter y bueno, y pasar un poco el rato. Y yo por mí ya está. Pues nada, pues cuando quieras empieza a contarnos cosas. Perfecto. Pues vamos a ver. Voy a hacer una prueba. Os he dicho a vosotros dos que quitéis el canal de Twitch porque el problema, como hay un pequeño retraso entre lo que vemos nosotros y el canal de Twitch, queda un poco raro. Bueno, pues ahora os voy a decir que lo pongáis. Porque necesito Vale. que veáis lo que voy a poner. Me mareo, ¿eh? ¿Te mareas? Por cierto, Mejugenia te deja un truco, Isaac. Dice que si partes el kiwi por la mitad y te lo comes con cuchara, no te manchan las manos. Sí, pero es que está un poco duro, está un poco verde. Y no tengo el cuchara lo suficientemente afilada para eso. Pero sí, otras veces experimento esa técnica y sí, es bastante pálido. Vale. Bueno, empiezo yo con la mía. Os pongo una imagen aquí. ¿Qué es esto? Es mi pregunta. ¿Qué estáis viendo? Fua. No miréis arriba, intentad no mirar arriba. Bueno. Bueno, son ruinas. Son ruinas, bien. Sigue. De alguna civilización antigua o alguien que se ha flipado y se ha quedado por el camino. Ojo ahí. Pero, ¿qué estilo podría ser? No lo sé. ¿Qué estilo podría Buah, ser? ¿Y dónde podría estar? Antiguo Es que no me parece. título Yo es- tiraría para Rusia algo romántico, neoclásico, Romántico, barroco, neoclásico. rococó. Rococó. Perdón, rococó. Rococó ruso. Yo Algo es que he así, dicho sí. eso porque me ha recordado a cuando la independencia de Haití, que es el tío este que se le fue la cabeza y montó un palacio gigante, una nueva ciudad enorme, muy megalómano todo. A lo mejor era algo así. Vale, lo quito ya. Eso se ha acercado a Bismarck. Es un palacio barroco barra no barroco, ahora explicaré más, que está en Pekín, ¿vale? De hecho es el Ok. palacio de verano, voy a poner alguna imagen más, ¿vale? Alguna ruina más del palacio, ¿vale? Y ese sitio es una de las claves de lo que vamos a hablar hoy. Bien, eso fue destruido en el siglo XIX y lo destruyó un tipo que a lo mejor a alguien le sueña, que se llama Lord Elgin o Elgin. ¿Os suena? No. No. Vaya. ¿No os suena algo de unos mármoles de Grecia? Sí, ¿Y quién se los llevó? el del Partenón. ¿Y quién se los llevó? Pues imagino que ese señor. Imaginas que ese señor.
Pues no, fue su padre. Fue Lord, Vale. Lord Elgin, pero Lord Elgin padre. Senior, exacto. Bien, el narcoestado de Reino Unido, una vez más, intervino en el siglo XIX en China, como dijimos en la anterior sesión, y digamos que hizo y deshizo a su antojo. Digo narcoestado por aquello que se dedicaba básicamente, entre otras muchas cosas, a sacar profit, beneficio de vender opio en China. Y muchas otras cosas. Bien, en el siglo XIX destruyó este palacio como vendetta por unos asesinatos que hubo de ingleses. Bueno, por venganza también los chinos mataron a los ingleses. Y ahora, después de saquear ese palacio, las piezas de las obras de arte del palacio están distribuidas por 47 museos de todo el mundo, cosa que también nos suena muy anglosajón, ¿no? Bien, pues ese palacio está realizado por un artista famosísimo que probablemente no conozcáis. Para hablar de esto vamos a hablar de varias cosas. Primero, de la difusión de la perspectiva matemática lineal, del claroscuro, de una chaqueta amarilla, del emperador Qianlong, no Qui-Gon no, y de Milán. Nombre inventado. Qianlong, yo creo que no está inventado. Qianlong parece como algún tipo de aglutinamiento anglosajón, pero no. Bien, como vemos, pues Milán, Qianlong, Lombardía y China de nuevo de la mano. Vámonos al siglo XVII. 19 de julio de 1688. Allí nace en Milán Giuseppe Castiglione. Este señor se hizo jesuita porque le gustaba el tema de Dios. Aprendió pintura con uno que a lo mejor nos suena de algo, se llama Andrea Pozzo. Aprendió arquitectura, aprendió muchas artes del momento, además de pues matemáticas, arquitectura, bueno, todo tipo de cosas. Ingenierías que hoy en día tienen nombre y en aquel momento pues no tenían tanto nombre. Y en 1715 se fue a Macao con un barco portugués y allí le presentaron, se fue de Macao a Pekín y tal y cual, y le presentaron al emperador Kangxi, ¿vale? El emperador Kangxi fue el tercer emperador de la dinastía Qing. La dinastía Qing, para que nos entendamos, es la última dinastía china. Ya después de los Qing aparece la República China, después, en fin, todos los follones que hubo en China hasta lo actual. Bien, este señor, Castiglione, sabía chino y se empezó a mover muy bien por la corte del emperador Kangxi porque también había muchos jesuitas en la zona. De hecho, él fue allí por eso. Porque los jesuitas se habían como, bueno, acercado mucho a la corte de los emperadores chinos. Y de hecho, se hizo tan cercano a la corte que se cambió el nombre. ¿Sabéis esto de que cuando va un chino aquí te dicen que se llama Marta, etcétera? Pero claramente no se llamaba Marta, digamos. Pues este hombre allí se llamaba Lan Xinin. ¿Vale? Lan como Lan Lan. ¿Os acordáis? ¿Lan Lan? Sí. Lan Lan. Lan Lan. Pues de Lan Lan, pues Lan. Bien. Este señor estuvo 50 años en la corte china hasta su muerte en 1766. Vale, ¿qué hizo este hombre allí? Vamos a hablar un poco de la vida de Lan Xinin como jesuita, como pintor, como arquitecto, como todo. De nuevo vamos un poco a los misioneros cristianos en China. De nuevo la historia va un poco por ahí. Bien, a la corte china le gustaba mucho lo que son las ciencias occidentales, importarlas para implementarlas a su conocimiento, ¿no? Y entonces que le requerían a los jesuitas que les trajesen, pues eso, matemáticos, arquitectos, físicos, lo que hiciera falta. Y entre ellos, pues, trajeron a este señor. Este señor entra dentro de su idea la propagación, la labor de misionero cristiano, hacerla también mediante el arte y mediante una especie de fusión de ciencia, arte y religión. Ahí todo junto, ¿vale? Y entonces por eso se tiró 50 años de su vida trabajando en la corte china como una especie de... En fin, como si fuera un mecenas de él, ¿no? Bien, voy a poner algunas cosas. Este era él, por cierto, ¿vale? Este señor que aparece por aquí, que de hecho va vestido
con atuendos, pues en fin, que parecen en principio asiáticos. Además ya está mayor, o sea que seguro que lo son. ¿Vale? El señor diseñó muchas cosas y pintó muchas cosas, como por ejemplo, y aquí en realidad viene un poco desvelo el corazón de lo que yo voy a contar hoy. Que en realidad yo lo que voy a hacer es enseñar cosas bonitas, ¿vale? Para que la gente vea cosas bonitas en el Vaya, streaming. el truquito. Hombre, vive Dios. Se dedicó a pintar, pero lo que hizo fue fusionar el estilo que él traía aprendido de su maestro Andrea Pozzo y muchos otros italianos con técnicas, temas y elementos de la pintura y el arte chinos, ¿vale? O sea, decoración de restaurante chino. Por ahí va un poco la cosa. Los wallpapers estos que se ponen siempre de fondo de escritorio también es un poco eso. Pues vamos, aquí vamos viendo distintas cosas, porque si... ¿Cómo se llama esto? Pavo real, etcétera. Pero si nos fijamos en una cosa, ya introducía algo que por eso decía lo de la difusión de la perspectiva lineal. Ya vemos fondos, ¿vale? Ya vemos intentos de puntos de fuga. Vemos intentos de algo que en China en principio no se tiraba tanto por ahí. Me gusta mucho este bichejo, está muy bonito. Vale. Una cosa que hizo él fue mezclar esos dos estilos, cosa que apreciaban mucho los emperadores chinos, pero sobre todo el último, que es Qianlong, el último que tuvo él, o sea, bajo el mandato que estuvo él, estuvo bajo mandato de 3 emperadores, y la cosa de Qianlong es que Qianlong creció desde muy pequeñito, pues conociendo a este hombre, y él ya era muy cercano de la familia imperial, hasta que Qianlong lo nombró pintor de corte, pintor de cámara. Entonces, claro, fue ascendiendo y de hecho fue, ahí me he liado, uno de los, o el occidental que llegó más alto en la escala de, fin, de puestos burocráticos chinos. Lo tengo apuntado aquí. Parece un halcón, ¿no? Sí, ese era un halcón. Un peregrino. Exacto. Ahora, tuvo también algún problema allí, pese a ser tan cercano al emperador. Porque, por ejemplo, se recogen algunas conversaciones, algunos elementos en fuentes, como por ejemplo en el momento en que responde al emperador, Castiglioni o Sinin, responde: no señor, me encuentro en gran estado de desánimo. Su majestad ha condenado nuestra sagrada religión. Las calles están llenas de carteles que la proscriben. ¿Cómo seremos de esta manera capaces de servir a su majestad en paz? Cuando los europeos tengan conocimiento de esta orden dada, ¿habrá alguien que venga a servirle? Hace referencia a los momentos en los que se eliminó la posibilidad de ser cristiano, o sea, la capacidad de hacer proselitismo, en fin, de ir por las puertas dando la turra, ¿no? En concreto los cristianos. Claro, eso fue un problema porque él en principio había ido allí a eso, aunque luego se le fue con esto del arte. Y aunque él fue protegido y defendido por el propio emperador, e incluso, como digo, se convirtió, que lo tengo ya aquí, a pintor oficial de corte, administrador de los parques imperiales, que ese tipo de puestos en la época eran la hostia, y vicepresidente de las 6 juntas, que era el rango más alto alcanzado jamás, concreto por un jesuita, porque había muchos por ahí, pero también por un occidental. Bien, pues fue un poco vertebrando ahí esa situación de los cristianos en la corte y en China en general. Y un poco el emperador, yo me lo imagino: sí, sigue pintando, anda, cállate un rato, cállate con eso de Cristo y píntame un poco más, que me mola mucho los cuadros. Y eso es bastante interesante porque, de hecho, ya lo enseñaré, le gustaba tantísimo que, bueno, evidentemente he dicho que fue nombrado pintor de corte, pero hizo estos 3 retratos y muchísimos otros del emperador y su familia, que son bastante guay. Voy a explicar un poco los 3 retratos, ¿vale? Tenemos a la izquierda uno así más marcial, más militar. En el centro uno como más en el sentido administrativo, burocrático. Y en la derecha uno más religioso. Podríamos interpretarlo de esa manera, pero estaría mal interpretado. ¿Por qué son interesantes estos 3 cuadros? Bueno, a la izquierda lo tenemos a Qianlong como o vestido con atuendo mongol
como príncipe, como una especie de príncipe estepario, ¿vale? En el centro lo tenemos Príncipe mongol, has dicho, ¿no? Sí. De hecho, en realidad, la familia... esta es la dinastía manchú. Los manchú venían, de hecho, de un kanato del norte de China y son los que toman el poder y se convierten en emperadores. O sea que, en realidad, su familia en parte venía de ese pasado, vaya. En el centro está como un erudito, mecenas, o bueno, este es digamos un cuadro más típico de los emperadores chinos, del tipo de la etnia Han, ¿vale? Que es la etnia principal en China. Con lo cual tenemos uno acercándose a los mongoles del norte, el centro acercándose a los Han de lo que sería la mayor parte de población china, cosa que ellos no pertenecían a esa etnia, y en la derecha a los terceros en discordia, entre tantos otros. Aquí se pinta como una reencarnación de Manjushri. Manjushri era un bodhisattva tibetano, del budismo tibetano. Bodhisattva es... bueno. Un bodhisattva es... ¿cómo lo explico? Es el que no se ha convertido en Buda, no ha llegado a eso. Recordemos que no hay solo un solo Buda, hay muchos. Pero además lo hace a propósito. No llega a convertirse en Buda porque se queda atrás, se queda un paso atrás, para ayudar a la gente del mundo, digamos, terrenal todavía, de la gente que todavía no ha conseguido llegar a ese nivel, para ayudarla a subir. Como el que te coge un poco y te aupa, pues eso es un poco el Bodhisattva. Y en concreto Manjushri era uno de los más famosos porque de hecho fue discípulo de, ahora sí, el Buda Gautama, no me acuerdo cómo se llama. Gautama, vale. El principal, el que eso todo el mundo... me ha recordado lo de representar las distintas razas de China, que es más o menos habitual en la iconografía china y eso. Incluso luego, ya a principios del siglo XX, cuando intentan buscar una bandera, un símbolo y todo eso, intentan reflejar a través de distintos colores las distintas razas. Es que no me acuerdo si era una bandera que creo que se llamaba las 5 en una o algo así. Lo busco y lo paso. Vale, voy buscando. Y voy a leer aquí un comentario de Capotota. Dice, tengo una pregunta. Hola, esto se va un poco. Vamos a dejarla para cuando termine la historia, ¿vale? Pero la contaremos ahora. Se va un poco del tema. Se va un poco del tema. Bien, sigo un poco y ahora Isaac nos rescata por ahí. Ya voy terminando. Bien. Voy a enseñar más cuadros bonitos, que eso siempre queda bien. Pero voy a enseñar el cuadro bonito. Uno de los cuadros más celebrados de este hombre fue este, que se llama Los 100 caballos, más o menos. Bien, el cuadro tiene... Yo le llamo cuadro, pero en realidad es una pintura en un rollo, ¿vale? 7,7 metros de largo. De hecho, lo voy a ir pasando poco a poco, ¿vale? Para que lo veamos. Y son, por supuesto, 100 caballos, ¿vale? Y digamos que es una de sus obras cumbre, en los que utiliza ya muchos elementos, como ya estamos viendo unos fondos que no se dan normalmente en el arte chino, estamos viendo incluso sombras y claroscuros, por ejemplo, en este caballo de aquí. Son muy sutiles, por supuesto, hay cosas que se ven con sutileza, pero que están ahí. Y introduce todos esos elementos que le gustaban mucho al emperador Qianlong. Dice Mejugenia que tiene rasgos de pintura romántica francesa. Que además tiene mucho que ver porque luego los vanguardistas, sobre todo los Trek y demás, se inspiran mucho en el arte oriental. Ahí va. Cuando hacen sus estampes. Ahí va. Siempre nos acordamos de los pintores europeos que se traen lo que se llamó también en el siglo XIX las chinoiserie y todo eso, toda esa influencia asiática, pero también hay algunos que están fuera haciendo cosas brutales, y de hecho en este caso tenemos a un pintor que no es conocido en Occidente, pero sí es muy muy conocido, de hecho casi universalmente, o sea, conocido en toda China prácticamente. Aquí, por ejemplo, un señor que no se encuentra muy bien, pero que me lleva a la última parte que te quería comentar, que era el tema de los caballos y de montar y todo eso, que es reflejado de una manera que nos ha señalado una conocida de las redes, Laura, del blog Las Plumas de Simur. Nos ha dicho que esta imagen de aquí está muy bien porque refleja lo siguiente, que el arco está lanzado hacia adelante, que es como en realidad se debe utilizar el arco cuando se va a caballo. Los talones están bajos,
como hay que sostenerse con los estribos. Y no solo eso, sino que si nos fijamos por aquí, lleva un anillo de tirador. ¿Vale? Eso lo ha señalado, nos lo han comentado por Twitter, y es posible que pronto consigamos que entre con nosotros a este humilde rincón de internet para comentar algunas cosillas más. A ver si nos da una masterclass exacto. sobre cómo montar. Ese de ahí, de hecho, es el emperador Qianlong montando a caballo en una jornada de caza. Última pieza que pongo, o penúltima, en honor a mis colegas que son muy frikis de este juego. Demasiado. ¿Esto qué es? ¿Quién me lo sabe decir? Tiene trampa, pero bueno. David, Isaac. Esos son azulejos de un patio andaluz. Vale, vale, oye, muy bien. De hecho, los azulejos es algo que incorpora en su arquitectura Shining y que es destacado como que va mezclando elementos de uno y otro mundo. Esto es un tablero de ajedrez. Y diréis, ¿no parece un tablero de ajedrez? Y porque es difícil jugar en la parte de atrás. Os responderé, exacto. Porque el tablero de ajedrez, en realidad esto es como el recogido. El tablero funciona así. Bueno, esto es el recogido final. Es como el parchís que lleva detrás la boca. Algo así. Lo que pasa es que este se envuelve, o sea, se cierra como el típico folio que intenta cerrar para llegar a la luna. Pues eso. Esto es el tablero en sí, ¿vale? Esta es la parte final del tablero. Oye, nuestros espectadores son mucho más inteligentes que nosotros, ¿eh? Porque se adelantan a la respuesta. Gente muy lista. La parte de atrás de Majojo. Vale, pues eso, por ahí va la cosa. Este está hecho por Castiglione, por Sinin, ¿vale? Es un ajedrez hecho por él mismo. Bien, por ir cerrando, la influencia de este señor fue tal que de hecho coescribió junto con un autor, o sea, con un autor chino que se llama Nian Chiyao. Chiyao, no es coña. Esto de aquí, ¿vale? Por eso decía que eso también es un poco porno para ingenieros y para matemáticos. Que era un tratado, es un tratado, el primer tratado de perspectiva, de todo ese tipo de cosas chino, ¿vale? Entonces, pues estos son elementos que aparecen dentro del tratado. Bien, ¿a dónde me lleva todo esto? Bueno, pues a él fue concedido, o le fue concedido, la oportunidad de llevar este último objeto que enseño, que es una chaqueta amarilla. Una chaqueta amarilla que, por lo que sea, las manos, yo creo que por ahí no asoman muy bien. Esta chaqueta, el maillot amarillo. El maillot amarillo, exacto, es el maillot amarillo de China. Esa chaqueta amarilla es el máximo honor que se le podía dar a cualquier persona en China. ¿Por qué máximo honor? El amarillo, para empezar, era un color prohibido. Este tipo de prohibiciones ya sabemos cómo funcionan, que no siempre se pueden llevar a la rajatabla, pero en general estaba reservado a la familia real, concretamente casi siempre únicamente al emperador, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando los guardias del emperador le escoltaban, podían ir de amarillo. Y se hacía como favor, lo típico que como cuando se concede el título de conde, este tipo de cosas, se podía conceder a algunas personas la posibilidad de vestir esa chaqueta. A Shining le fue concedida, entre otros pocos privilegiados. Cierro con unas líneas de Víctor Hugo, que yo creo que no hay mejor manera de cerrar, sobre los palacios que he puesto al principio, o lo que queda de los palacios que he puesto al principio, que decía Víctor Hugo lo siguiente, supongo que porque estuvo en China o porque vio dibujos, porque la verdad que no he llegado a leer al respecto. Dice Víctor Hugo: había en un rincón de la tierra una maravilla del mundo. Esta maravilla se llamaba el Palacio de Verano. El arte tiene dos principios: la idea que produjo el arte europeo y la quimera que produjo el arte oriental. El Palacio de Verano era el arte quimérico, lo que el Partenón es el arte ideal. Todos los tesoros de nuestras catedrales reunidas no igualarían este formidable y espléndido Museo de Oriente. Así que nada, yo con eso cierro mi intervención sobre Shining, este jesuita, arquitecto, pintor, diplomático y todo lo demás, en la corte de China en el siglo XVIII. Pues muy bien, yo me quedo con que la próxima vez que monte a caballo tengo que inclinar el arco hacia adelante. Es una cosa que al final terminas haciendo. Bueno, creo que es mi turno, ¿no? Un segundo, ¿la pregunta la respondemos ya?
Photographus WS, que imagino será Waterset, dice, ha hecho una observación de que los chinos siguen haciendo cosas similares hoy en día. Y es verdad, pues, también lo que decía Isaac, esa simbología y esas cosas que hacen los delfines que dice él mismo. Y dice, aunque luego los uigures ya tal, los uigures y otra gente, no solo los uigures. Sí, sí. He pasado por vía interna la imagen de la bandera que se empezó a utilizar en la... Vale, la pongo. Ortugnio también nos dice... es colorines, básicamente. Nos dice una cosa... Cada color por una raza principal. Vale, la pongo. De la dinastía Han en rojo, los manchú en amarillo, los mongoles azul, los sui en blanco y los tibetanos en negro. Los tibetanos tampoco están muy... Ojalá tampoco que lo quieren mucho. Los uigures, los tibetanos tampoco han tenido muy buena esa, pero bueno. La bandera muy bonita no es, ¿eh? No, bueno, es colorida. Es parecida a la que después utilizaría el Manchukuo. Vale. Dice Ortuño que también indica que hay jesuitas en todas partes, lo cual es cierto. Y luego la pregunta que teníamos de Capotota era que ¿por qué nos creemos los escritos de Platón si son traducciones con varios siglos de separación y es tan difícil creer las escrituras de la Biblia? Cuando hay traducciones que datan del mismo siglo y todas las ediciones y traducciones concuerdan. Dios, esa última parte no la entendí muy bien. Bueno, vamos a verla. En primer lugar, no entiendo a qué te refieres con lo de creerse los escritos de Platón. Platón escribe una serie de teorías, una serie de enseñanzas, ya si tú te las quieres creer o no, pero no creo que la gente se las crea en más. No creo que exista una creencia general a lo que dice Platón. Y luego es mentira lo de que las traducciones de la Biblia coinciden todas. Eso es falso, completamente falso. O sea, las traducciones de la Biblia difieren muchísimo unas de otras, pero a unos niveles extremos. Y le pasa lo mismo. La Biblia cuenta historias, ya que cada uno se las crea o no, no sé. En cualquier caso, las dos son fuentes históricas válidas. Correcto, eso. Bueno, pasamos a la siguiente. Me he hecho un poco de vino. Vino de denominación de origen Monterrey, gallego. Me acuerdo también de los compañeros del octavo historiador, que son de allí, que nos invitaron a pasar una jornada muy buena allí en Galicia. La verdad que lo pasamos muy bien. Voy a cerrar la ventana lo primero de todo porque tengo aquí una locura de pájaros que no es normal. Yo mientras tanto enseño la taza de nuestros compañeros de la Ecocultural, que es una asociación de los alcázares que fomenta muchísimo la divulgación histórica y que tiene aquí un plano de la villa romana de los alcázares. Bastante curiosillo. Yo no tengo nada para enseñar. Eso de agua que tenías por ahí. Paso unas imágenes vía interna y Juan, que si puedes proyectarlas, pues las proyectas en pantalla. Pásalas todas, que la cosa llega un poco lenta. Vale, pues voy pasando. Voy pasando algunas. Cuando tengas la imagen de... ¿La pongo ya? Sí, si la tienes. Sí, un poco pequeñilla, ¿eh? Sí, bueno, hay varias. Vale, ahí tenemos una imagen de un señor. Vale. Sentado. Un señor feliz, sonriente. Sí. Muy feliz, diciendo que guay, que ok, que muy bien. El personaje del que quiero hablar hoy es de... Quizás lo conocéis, David, estoy seguro que lo conoce, que es el Meher Baba. Lo conozco por la canción. Es que esa es la cosa. El Meher Baba es digamos que fue un iluminado que hubo en la India a principios del siglo XX, que vivió hasta casi finales de los 60, y que se consideró a sí mismo pues un avatar que, entiéndase la palabra, no como los avatares de hoy en día de Twitter, etcétera, que te digo un poco la palabra, que es como un dios corporizado, es decir, un dios terrenal, una presencia de Dios en la Tierra. Este hombre, digamos que condicionó bastante el mundo místico de mitad del siglo XX, los años 60, los años 70, con su escritura y su doctrina. Este hombre tuvo una especie de revelaciones que le hizo creerse, pues eso, que era un dios en la Tierra. De hecho,
se puso unas normas muy estrictas y en 1925, concretamente, hizo voto de silencio. Hizo voto de silencio y decidió no volver a hablar jamás hasta su muerte. Así que pues se comunicaba vía escrita y unos años ya más tarde, después de eso, decidió aprender un poco lengua de signos y manejarse a través de signos. El caso es que este hombre tuvo mucho éxito en la India, de donde él era. Él era de una familia de origen persa, él era zoroástrico o zoroastriano, no sé, otro saludo de nuevo a Laura de las Plumas, que ella quizás, si viene algún día, nos puede comentar un poco más de qué consiste todas estas religiones. Pero bueno, él estaba muy conectado, digamos, con todas las religiones del panorama indio, tanto con el Islam como con el mundo persa, con el mundo hindú e incluso con el cristianismo. Y tenía una visión, pues eso, muy sincrética, un poco de totum revolutum, de vamos a aglutinarlo todo y soy un nuevo Mesías, un nuevo Salvador que ha venido aquí a la tierra. Eso es bastante típico de los Mesías que aparecen de repente, porque de hecho en el caso este del que se creyó que era el hermano de Jesucristo en China, era un poco lo que comentas. Vio los pájaros volando y más o menos juntó cosas y dijo, esto, para adelante. Y también metió cosas de su cosecha. Este hombre, digamos, como la revelación de San Pablo, lo de que se cayó del caballo, ¿no? Tuvo una revelación. Sí. Este hombre lo tuvo porque una vez yendo a estudiar de joven, una anciana le besó por la calle. ¿Vale? Una anciana que supuestamente tenía más de 100 años y que se le dijo, tú eres como el elegido o algo así. Y bueno, es que unos nombres que no veas. Pero dices que era estudiante. Día, digamos que tenía 17 o 18 años y a partir de ese día, digamos que tuvo una revelación de que él era, pues es una nueva venida de Cristo, un nuevo Salvador que tenía que la gente escucharle y seguirle. Él, la verdad que ponía unos preceptos muy fáciles. Bueno, él se puso con unos más duros, que fue no hablar, unos ayunos bastante estrictos, pero a sus devotos, digamos, a sus fieles, a la gente que empezó a captar y que empezó a seguir, era simplemente estar feliz siempre, o al menos mostrarlo, intentar aplacar la ira, una cosa también muy budista de no desear, un poco también mezclando cosas como lo hindú, lo budista, no tener ansia de poseer bienes materiales, etc. Entonces, era una mezcla entre cuestiones cristianas, budistas, hindú, bastante interesante, pero que básicamente era pues, hacer el bien, no hacerle daño a la gente, ser honrado, perdonar, etcétera. Lo que, como empiezan todas estas cosas. Lo básico para ser una persona, ¿no? Lo básico para funcionar en la vida, que tampoco, yo qué sé. Es verdad que sí que era un poco estricto lo de sonreír. Es decir, salen todas sus fotos sonriendo o al menos con una pequeña sonrisa diciendo que, aunque estuviéramos tristes, que hay que aparentar, digamos, que está poner buena cara. Pero entonces tiene un poco de vena de Paulo Coelho, ¿no? Sí, tiene un poco así de... Bueno, al final esta gente, pues bueno. El caso es que empezó a tener trascendencia internacional y empezó a hacer viajes a partir de finales de los años 40, principios de los 50, a distintas partes del mundo. Estuvo en el Reino Unido, estuvo en Estados Unidos, y en Estados Unidos conoció a bastante gente de lo que era el incipiente, todavía proto-mundo hippie. Paulo Coelho, claro. Exacto. Y ahí empezó a tener mucho éxito entre todo ese movimiento que ya luego en los años 60 y 70 pues sería muy fuerte. De hecho, influyó, como ha dicho David, en muchas bandas de música, y una de ellas es la que quería hablar, que es la canción conocida de The Who, el grupo The Who, la canción de Baba O'Reilly. La pongo aquí porque, vamos, los acordes iniciales son muy conocidos. Vale. Ah, sí. El compositor de esta canción, Pete Townshend, de The Who, estaba pinado por este hombre. Estaba loquísimo por él, seguía todas sus lecturas, todas sus indicaciones, etc. Es verdad que cuando se compuso esta canción, justo había muerto hace poco este hombre, ¿vale? No digamos que fueron coetáneos en cuanto a su vivencia, sino que lo conocí un poco después de empezar a producir cosas en base a eso. Y bueno, este hombre hizo varias peregrinaciones por Estados Unidos y tuvo una cosa que me ha recordado a otra. Tuvo un par de accidentes de coche que acentuaron todo este mundo, toda esta visión mística y rara que tenía. Que me ha recordado eso, y paso la imagen a este otro señor,
que lo habréis visto mucho ahora porque está muy en boga con la serie de... Hoy, Clemente... El Papa Clemente, ¿no? Que como habéis visto en la serie y tal, después de ese accidente de coche, digamos que él también, como se vuelve más mítico, etcétera. Este hombre tuvo dos accidentes de coche. Tuvo dos accidentes de coche en los que después de ello cada vez eran más míticos, ¿no? Tras sobrevivir a esos accidentes y la recuperación y tal, le hacía más... hacer ser un poco más así. El caso es que Pete Townshend, que tuvo una, digamos, una infancia jodida, ¿vale? Porque sus padres no se encargaron muy bien de él, lo crió una abuela que, digamos, no le dio muy buena vida, familiares suyos abusaron sexualmente de él, y juntándose esa vida un poco negra que tuvo el pobre Pete, y junto con los escritos de este hombre, creó una ópera rock que se llama Tommy, en 1969. Es un género un poco revolucionario porque era como una macro obra audiovisual en la que se narraba una historia a lo largo de distintos temas. Quiso hacer una segunda obra. Bueno, Tommy es pues, la historia de un personaje parecido a él, ¿no? Que vive siendo sordomudo, y acaba teniendo revelaciones. Bueno, una historia bastante compleja y un poco, digamos, paralela entre la vida del propio Pete Townshend y de este hombre, del Meher Baba. Meher Baba, que quiere decir padre compasivo. Bueno, pues quiso introducir la canción de Baba O'Reilly en la siguiente ópera. Se llama Baba O'Reilly es decir, Baba por este hombre y Reilly por otro artista que se llamaba Terry Reilly. No sé si lo conocéis, os pongo también la musiquita, que era un artista, digamos, conceptual, también muy metido en el mundo hippie, un poco trafalario de la época, y era, pues eso, de una corriente que se llamaba minimalista. Pongo la música que parece que podría ser de, yo qué sé, del Cuarto Milenio. Uf, esa ya sí que suena un poco más chusca. O de Zelda, del Oracle of Season, o alguna cosa de Ocarina of Time, no lo sé. El caso es que no pudo hacer una gran obra como había hecho con Tommy, y quería que se llamase Lighthouse y narrase y saliese esta canción, y aparece en su álbum Who's Next, de 1971. El caso es que estos famosos acordes están inspirados, digamos, por cuestiones un poco esotéricas que vivía el propio Pete, y pongo de nuevo los acordes famosos. Son el resultado. Esta música que se oye recurrente es el resultado de introducir la fecha de nacimiento del Meher Baba en un sintetizador. Y automáticamente pues daba esta sintonía, estos acordes. Que a mí me recuerda un poco también a Encuentro a la tercera fase, ¿eh? Va por ahí. Pues parece una composición, pero en realidad es algo aleatorio. Es verdad que sí que él retocó un poco lo que el sintetizador dio para que fuese, digamos, practicable, para que fuese posible de reproducir mediante teclado, pero que se inspiró directamente en eso, en cosas esotéricas. Concretamente la cifra es 1894, que es cuando lo hace este hombre. Pero es que la canción esta no queda aquí, en cuanto a la influencia de los músicos. Poco ya más tarde, en 1988, influyó en otro hombre y pasó la imagen para que me digáis vosotros si sabéis en qué canción y en qué artista. A ver. Hoy. Sí, la cara del señor que... Es que es lo primero que he visto. Ahí va la imagen. Esa cara de cerrajero, Es un poco Super Mario. Pero claro, por el bigote es muy fácil hacer esa. Sí, ahora mismo es que en Twitch se ve fatal. Vale, pero ¿veis lo que pone? ¿Veis las letritas que pone? Sí, claro. Don't worry, be happy. Vale, pues ya está. Si es que no tiene más. Podéis deducir fácilmente de qué se trata. Pregunta a los que están viendo por ahí cómo se ve. Porque yo lo veo bien. Yo lo veo muy borroso. Yo lo veo bien. ¿Qué te iba a decir? Lo único es que, vale, que se ve bien. Lo único es que tú, Isaac, casualmente cuando no hablas se te ve fluido y cuando hablas muere tu imagen. Te quedas como pues, congelado. Intentaré estar lo más quieto posible. Es que acaba de pasar, es gracioso. Bueno, la canción en la que influyó también el Meher Baba
es la de, no sé, Don't Worry, Be Happy, Sí. de Bobby McFerrin. Porque ese era un lema suyo. Precisamente después de uno de los accidentes que sufrió, él repetía mucho como lema el Don't Worry, Be Happy. Y Bobby McFerrin en 1988, que era como eso, cantante reggae. Eso es otra, que siempre se ha pensado, o estos mitos que se asocian a esta canción a Bob Marley. Sí. Yo he pensado en él automáticamente. Bueno, pues eso también da para hacer una especie de hilo o de historia de plan, canciones que asociamos a alguien que no tiene necesariamente por qué ser el autor. El caso es que, bueno, compuso esta canción y también hay más mitos en cuanto a esta persona, porque dicen que después de componer esta canción se suicidó. No es cierto, el hombre está vivo todavía. El que sí que se suicidó es Robin Williams, que aparece en el videoclip de esta canción. Sale también como Be Happy. Pero yo creo que no fue por eso, Tiene cosas detrás. Y nada, pues era eso, básicamente. Que este hombre influyó mucho y que... y un recuerdo también a otra persona que ha fallecido hace poco, que es Kobe Bryant. Ay, Dios. Sí. Mando aquí el enlace para si puedes proyectarlo por tú con la pantalla. Que... O sea, Acabo de... me da miedo lo que vaya a aparecer. No. Es simplemente que esta canción, la de Baba O'Reilly, la canción de Baba O'Reilly, también es famosa, digamos, en el mundo de la cultura popular primero porque se ha utilizado la canción de The Who en la sintonía de CSI Nueva York. Vale, está sonando de fondo. En todos los CSI se ha cogido una canción de The Who para el inicio, y que se ha cogido también esa canción ya de forma tradicional como la forma de presentar a los Ángeles Lakers a los jugadores de baloncesto cuando salen a jugar un partido importante, cuando salen a presentar. Y sale esa sintonía ya que es muy famosa. Y bueno, una de las imágenes, digamos, más icónicas, más bonitas fue una de esas cuando el último partido oficial que jugó Kobe Bryant con los Lakers. Entonces lo podemos compartir por ahí, no sé si nosotros podemos compartir el enlace y tal, pero vamos. Voy a ponerlo. Last Match, sale la imagen con la musiquita. Y voy ya está. Voy a poner el enlace por ahí por si alguien quiere verlo. Y voy a poner... Bueno, sí, ya está. Un día es que podríamos hablar de la influencia de todos estos místicos del siglo XX en todos esos grupos de rock, de heavy, de psicodelia y demás, porque hay muchísimo lo que hablar, porque está Aleister Crowley, que también influye muchísimo a muchísimos grupos, Anton Sansor Lavey, hay muchísimos de estos que merece la pena contar cómo influyeron y hasta qué punto, porque hay grupos como Led Zeppelin que se les fue la pinza completamente con las teorías de esta gente. Gente que se mete droga, David. Que es un poco, esa es un poco la clave. Curiosamente, Crowley, bueno, seguro que se metió droga en algún momento, pero eso, yo creo que muchos de los pensadores estos, muchos de la gente esta mística, tenían más claro lo que estaban haciendo que los músicos que después le siguieron un poco el camino. Anton Sansor Lavey, por ejemplo, una persona bastante cuerda, ¿eh? Sí, Crowley también. Vosotros no os droguéis, dice Mejugenia. Sí, dice, por cierto, ha aparecido las plumas de Simur, que aparece por aquí y que justo nombramos el zoroastrismo, que bueno, que muchas gracias, que nos tiene que querer. Sí, no, seguiremos hablando de zoroastrismo. Es que hoy, dada la casualidad, no sabíamos que iba a intervenir, que iba a hacer acto de presencia, pero estaba ya escrito esto. Pregunta si Crowley... De hecho, lo habíamos nombrado varias veces. Sí, pregunta si Crowley no es el de Good Omens, que no nos liemos. Sí, también sale en Good Omens un tal Crowley, sí. De hecho, supongo que será en honor a él el nombre. Bueno, no, sí, pero luego el personaje no. En la cultura popular es conocido también por la famosa portada esta del disco de los Beatles, ¿no? En la que aparece él y muchos personajes. Pasamos a la última historia, que vamos apurados. Vale, pues os voy a hablar de Becerrillo y Leoncico. No sé quizás suene... quizás así dicho, Becerrillo y Leoncico suene a Bigotillo y Espinillo, o del anuncio ese que había antes. Sí. A mí me suena a La Hora Chanante. A Maricón y Tontico también de La Hora Chanante. Pues no. Leoncico y Becerrillo tenían el aspecto de lo que os he pasado antes por WhatsApp. No sé si lo puedes poner, Juanje. Bueno, puedo. No sé de qué estamos hablando. Ah, sí. Hay un perro, David. Sí. Ah, vale.
Ese perro es de portada de Pérez Reverte, ¿eh? Sí. El libro de los perros de Pérez Reverte. Pérez Reverte. Vale. Pérez Reverte. Bueno, pues Becerrillo y Leoncico debían tener un aspecto como ese. No sé si alguien los conoce, si a alguien le suenan sus nombres, pero obviamente eran perros del siglo XVI. Nos trasladamos al siglo XVI, a la conquista de América, y en ese momento los españoles que llegaron a América llevaban consigo lo que ellos llamaban los perros de la guerra, que se llamaban, que era una especie de perros, una raza de perros, la mayoría eran alanos españoles se llaman, que son una mezcla de muchos perros muy grandes, como habéis visto en la imagen, una mezcla de dogos y mastines, o sea, imaginaos el tamaño que tenían, Madre mía. que acompañaban a los conquistadores, ¿vale? Su objetivo, o sea, su principal labor era acompañar a los conquistadores. ¿Cuál era el trabajo que ellos desempeñaban? Pues básicamente imponer, dar miedo, asustar a la gente. Ujú. De forma que cuando se encontraban frente a enemigos o lo que fuese, pues ellos estaban ahí simplemente para disuadir de un posible ataque a los nativos. Pero enseguida hubo algunos de estos perros que empezaron a destacar y que se ganaron un nombre propio y que llegaron a pasar a la historia. De hecho, Becerrillo y Leoncico, que ya os digo que suena un poco ridículo, aparecen citados en cronistas como Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, Juan de Castellano, Valderrábano, que me ha gustado mucho este hombre, Valderrábano, Francisco López de Gómara, ¿vale? Hay muchísima gente que habla de ellos, muchísimo, o sea que sí que es verdad que existieron. Ya si la historia está un poco exagerada o no, pues ya lo juzgaremos. Historia exagerada no puede ser, hombre. No, y menos de cronistas del siglo XVI, ¿verdad? No, hombre, eso sí que no mentían. Bueno, pues estos perros, los perros de la guerra, llegaron a ser tan importantes que, por ejemplo, Colón dejó por escrito en una de esas cartas que se conservan suyas, dijo que él no estaba dispuesto a ir a ningún sitio sin que lo acompañasen esos perros, porque decía que cada uno de esos perros valía por 10 hombres de los que él llevaba. Y eso lo puso él por escrito. El PETA del siglo XVI, ¿eh? Sí. Del siglo XV. Bueno, no el sé. PETA. Ahora veremos. Ya, ahora viene la historia, ¿no? Estos perros que iban acompañando, como os digo, pues fueron cogiendo otras competencias, otras responsabilidades dentro del ejército. Y en principio, ellos... A Isabel le gustó imaginarse al perro Que me ha gustado escalando en el rango militar. con un estandarte o algo. De la forma más literal que te puedas imaginar. Sabéis que muchas veces hemos hablado de perros que han llegado a ser alcaldes de pueblo. Sí. ¿No? Que por cierto, un día os tengo que hablar de uno que provocó un conflicto diplomático entre China y Estados Unidos. Pero Vale. ya hablaremos de él. Vale. Y este hombre, como ya han adivinado por el chat, uno de estos perros llegó a ser alférez. Espérate un momento. Alférez. ¿Pero eso lo ha dicho en serio o era broma? O sea, quiero saberlo. Imagino que lo ha dicho en serio. Claro, espero que lo haya dicho en serio, porque si no, qué casualidad. Joder. Claro, lo ha dicho con conocimiento, claro. No vale aquí gente Bueno. tan leída, ¿eh? Hostia, que lo ha dicho de broma. Lo ha dicho de broma, pero ha acertado. Ha acertado parcialmente, porque llegó a ser alférez no de navío, pero sí alférez. Joder, macho. Sí, anda. Bueno, pues estos perros, como os digo, su objetivo principal era ir acompañando, pero se dieron cuenta de que eran muy válidos porque eran perros de caza que estaban entrenados, muchos de ellos, para coger la presa. ¿Vale? No se dedicaban a matar, sino que cuando una persona estaba herida o lo que fuese, la arrastraban y se la llevaban. Entonces descubrieron que eran muy útiles cuando algún preso se fugaba o cuando estaban persiguiendo a algún nativo o lo que fuese, para ir corriendo detrás, descansarlo y traerlo. ¿Vale? Pero claro, si tú además tienes un perro de estos y lo cuidas desde que queda un cachorro, pues ya se convierte en tu mascota, y si en algún momento tú tienes algún peligro, pues ese perro te va a defender. Y ya os imagináis que un perro de este tamaño, cuando te defiende, mata. Entonces, muchos de los conquistadores, de los grandes conquistadores, empezaron a adoptar a algunos de esos perros. Por ejemplo, Becerrillo, que es ese que encabeza la lista. Espero que Becerrillo fuera el perro de cabeza de vaca, por aquello de... No, ¡Ah! no. Tuvo muchos dueños, ¿vale? Pasó por muchas manos porque cuando alguno se iba de campaña se lo pedía a otro, porque este perro, llegó a ser muy famoso en su momento. Pasó por Ponce de León y pasó por Sancho de Aragón. ¿Vale? Sancho de Aragón fue de hecho su último dueño. Pero vamos, la mayor parte de su vida estuvo con Ponce de León. Pero vamos, que el perro tenía conocimiento que no trabajaba para una persona en concreto, que trabajaba para Castilla. Hombre, claro, el perro era un patriota.
el perro este llegó a tener sueldo asignado. Joder. Ojo, que esto es serio, ¿eh? Luego, para que digan ahora que le tienen más derecho a los animales que a las personas. Sí. Mira el siglo XVI. Pues Becerrillo llegaba a cobrar el equivalente a lo que cobraba en esa época un ballestero. ¿Vale? Y le ponían de ración de comida lo mismo que a un ser humano y media ración más. Que en realidad su sueldo era ese. Que si había potaje, porque, claro, comía potaje. Hombre, digo en cantidad, no sé si... si Vale. Entonces, Y luego, más del sueldo mínimo interprofesional, ¿no? claro, el truco está en que, claro, ¿quién recibía el sueldo? El dueño. El dueño. Y si el dueño era el conquistador que encabezaba la campaña, pues más sueldo para él, lógicamente. Entonces empezó como una especie de competencia entre los conquistadores por ver quién tenía el perro más cotizado, el que más podía cobrar. Porque también se lo ganaban, obviamente, estos perros hacían su trabajo. Y en ese sentido destacó un hijo de Becerrillo. Becerrillo tuvo muchos hijos, muchas crías, pero hubo uno que destacó más que los demás, que fue Leoncico. Y Leoncico pasó a través de un regalo, desde que fue un cachorro, a pertenecer a Vasco Núñez de Balboa. Hombre. Vasco Núñez de Balboa lo cogió desde que era un cachorro y este sí que no pasó por varias manos. Este se quedó toda su vida con Núñez de Balboa. Este fue el que llegó a ser alférez, el que nombraron alférez, y de hecho cobraba más que su padre, que Becerrillo, porque cobraba el equivalente a lo que cobraba un capitán. Y además la ración de comida no era 1,5, sino el doble. Era un... A ver si se iba a poner gocho. Gocho, pero lo quemaba también, ¿eh? Porque tú imagínate ahí en medio de la selva, con el calor que hace, caminando todo el día, pues tú verás. Pues bueno, estos dos perros que llegaron a pasar a la historia, os digo, a través de cronistas de la época y demás, no solo participaron en las campañas militares, de hecho Leoncico fue el primer perro europeo en ver el Pacífico, porque como acompañaba a Núñez de Balboa, fue el descubridor del Pacífico, sino que además fueron víctimas de las conspiraciones y las conjuras que había entre los conquistadores, porque de hecho Leoncico murió envenenado y según Bartolomé de las Casas, el denostado Bartolomé de las Casas, fue envenenado por Antonio de Garavito en una disputa que tuvo precisamente con Núñez de Balboa. Madre mía. Y nada. ¿Pero lo mató como venganza o como paso previo a luego...? Como venganza, para hacerle daño a Núñez de Balboa, pues Núñez de Balboa lo quería con locura a este perro. O sea, había pasado toda su vida juntos. Además, sabéis que Núñez de Balboa, antes de llegar a ser capitán, fue prácticamente un delincuente, que era un prófugo de la justicia. No puede ser. Y mientras era un prófugo de la justicia, siempre estuvo acompañado por Leoncico. O sea que... Las represalias siempre las mismas, ¿eh? Las peleas del Inde y envenenar a perros. Exacto. Es verdad que en mi familia antes, no ha cambiado nada. Cuando yo no había nacido todavía, teníamos un gato y el vecino le pegó un tiro. Tranquilamente. Madre mía. Por una riña. Mi abuelo tenía un perro que era un mastín de esto que se llamaba Nerón. Y ahora mi prima tiene un novio que se llama Aarón y le dice Nerón por eso. Pero... No hay manera de que le diga. El nombre no tiene ningún aporte historiográfico, simplemente anécdota familiar. Pero el nombre del perro... Nombre de mi prima es Nerón. ¿El nombre del perro por qué? Porque quiero decir, Nerón no es previamente recordado con cariño. Bueno, se vería con una película romana o algo de Semana Santa y mi abuela es muy devota. Ah, vale. Bueno, pues muy chula. Esa es la historia de Becerrillo y Leoncico. Muy chula. Está muy bien. Me ha acordado de... He pasado un meme por vía interna también de creo que es el caso. Vale. Sí, lo pongo. De hecho, el dibujo ese que sale ahí es el de Leoncico. Ah, vaya. Un perro tipo mastín, así, ¿no? Becerrillo tiene página de Wikipedia, pero Leoncico no. Alguien va a tener que solucionar eso. Dice Neistet. Pues sí, la verdad que sí, porque además Leoncico llegó a ser más importante que su padre. Pues no que sé por cierto, en una crónica aparece como Leoncillo y en otra aparece como Leoncico. Yo como soy murciano me he quedado con Leoncico, pero a lo mejor como Leoncillo sí que sale, no he buscado. Dice Fotógrafos que en las fuentes clásicas tenemos algunas anécdotas como sobre los mastines. Pasa algo parecido con lo de la Beltraneja, que en la fuente antigua es la Beltranica. Sí.
Y preguntan que si daba la patita. La patita te la arrancaba. No sé si la daba. Y dice una cosa curiosa. Claro, te daba la pata, pero del enemigo. No sabía esto, que dice Fotógrafos que la hermana de Toynbee dedicó toda su vida a estudiar estas movidas. Mola. Curioso. Que por cierto, hay una anécdota de Leoncico que no había contado para no extenderme más. Perdón, de Becerrillo, del anterior. Y dice es que. Dice, perdona, dice Siemens con los aplausos. ¡Ah, los aplausos! Ay, Dios mío. Lento. Hay que aplaudir. Aunque sea desde el despacho. Sí, y dice Eugenia que han empezado antes y nadie sabe por qué pasa eso. 2 o 3 minutos antes ya hay gente aplaudiendo. Eso está feísimo. Eso es feísimo. Antes de que se me olvide, que se me va a olvidar. Supongo que a lo mejor habrá utilizado algo de ahí, pero hay un blog que se llama Perros con Historia. Sí, pero no he mirado. No has mirado. Seguro que ella recoge la historia. Lo pongo porque es muy interesante que hay un blog exclusivamente dedicado para eso. Esta es su página o sea, su Twitter es que es Perros con Histor, porque se le quedó corto. Y bueno, su blog básicamente es perrosconhistoria.com. Tiene un poco de todo, ¿vale? De todo tipo del presente, del pasado y del más allá. Y mitología, etcétera. O sea que está bastante guay. Demasiada presión. Es verdad que hay gente que sale a aplaudir y se queda como ahí en el momento de... Quedan unos minutos. Bueno. En mi calle hay una persona que siempre aplaude mucho antes que los demás y está un buen rato solo aplaudiendo. Bueno, una persona que se viene arriba, ya está. Sí. Que quiere desfogarse de toda la energía que no puede desfogar. Hoy me he dado un paseo yo por el garaje porque he bajado a encender el coche y el hermano me dijo que lo encendiese de vez en cuando. Y yo, para las cosas mecánicas y de casa, mi hermano me fío mucho. Y me he dado un paseo en el garaje, oliendo ahí a gasolina y a todo eso, para desfogarme un poco. Yo estoy contento porque cuando cuelgue voy a bajar la basura. Bueno. Yo tengo basura dosificada. Porque, como reciclo, como buena persona de bien reciclo, tengo el contenedor de plástico está bastante lejos. Entonces tengo bolsas acumuladas de plástico. Como es plástico estéril, sin productos, no huele ni nada, y tengo varias acumuladas. Tengo más o menos 6 o 7 bolsas de basura en el garaje. Entonces me viene bien porque tengo para ir a hacer un par de viajes al día o lo que sea. Lo tengo reservado ahí como un comodín por si se prolonga la cuarentena. El truqui. Vale, antes de irnos, 2 cosas. Si no queréis decir nada más, yo suelto 2 cosas y cerramos. Haremos más de esto, que nos está molando un poco y parece que va bien. Yo creo que va interesante. El próximo, ¿digo el tema o me callo? Porque más o menos hemos cerrado un tema. Pero tenemos que hablar con alguien, vale. Lo que sí es que vamos a cambiar probablemente el formato para el siguiente programa, concretamente. Y es que vamos a hacer vamos a invitar a una persona y vamos a hacer un pequeño debate. Y el otro es que digamos que al invitar a alguien va a ser más monográfico. Claro, un solo tema. Ya diremos de qué. Pero también es verdad... Ay, lo siento. Mierda. Es que el siguiente será con una persona y luego probablemente el siguiente, que ya lo estamos cerrando también, será con otra persona, que está diciendo en el chat, se está alegrando mucho. Pero es que hemos hablado con otra persona antes. Lo tuyo ha sido hoy en un momento. Pero vamos, que los 2 siguientes van a ser con personas invitadas. Y que tenemos gente, ¿no? Hay cola. Hay lista de espera ya para la merienda cena. Sí. Así que bueno, supongo que tampoco tardaremos mucho, a lo mejor en 4 o 5 días como mucho haremos la siguiente ronda. Y nada, pues nos vemos por aquí. Tampoco hay mucho más que decir. Ah, sí, perdón. Que tenéis rebajado el último libro de Ad Absurdum en las plataformas de venta online, pero que en cualquier caso os recomendamos que aunque lo compréis, luego vayáis a una librería para apoyar al pequeño comercio y a Ad Absurdum. Muchas gracias. Perfecto. Vale. Vale. Pues muy bien. Nos vemos en la próxima. Pues ya hemos merendado. Venga, pues nada, muchas gracias por vernos. Hasta luego. Venga, Hasta luego. hasta luego.